Buenas, soy Javier Arnanz y en este vídeo te voy a explicar en qué consiste el curso que vamos a empezar ahora de cómo hacer Tai Chi en casa a través de las posturas individuales y además te voy a dar una serie de ejercicios preparatorios que te van a ser muy importantes para entender toda la técnica que vamos a ir haciendo en todos los ejercicios. Antes de empezar debes saber que nunca debemos sentir ninguna molestia haciendo este tipo de ejercicios. Si cuando estás practicando sientes algún dolor en algún sitio, para automáticamente y revisa tu técnica. Yo no puedo estar ahí controlándote y revisando tu técnica, de manera que tú eres el principal responsable de no tener ninguna lesión haciendo estos ejercicios. Pero de todas maneras, si tienes la más mínima duda de si estos ejercicios son adecuados o no para ti, antes de ponerte a hacerlos, consulta con un médico. Si quieres complementar estos vídeos con tutorías personalizadas, presencialmente u online, puedes ponerte en contacto conmigo. Tienes el correo abajo en la descripción o a través de la página web de movimientoysalud.es. Y ahora ya sí que nos vamos a meter en faena. En una de las charlas de TE estuvimos hablando de cómo Chen Wei-min había diseñado un programa para facilitar el proceso de aprendizaje a sus alumnos para trabajar con las formas largas en Tai Chi del estilo Yang. Si no viste esa charla, ahí tienes el enlace. Chen Wei-min eligió de toda la forma 11 posturas. Algunas son simétricas y otras son asimétricas. Pero una cosa curiosa es que todas las que eligió estaban basadas en caballos o en pasos de arcos. No había ninguna posición vacía. La rutina completa quedaría de esta manera. Las posturas asimétricas cuentan como dos ejercicios distintos y además la cola del gorrión la dividió para facilitar el entrenamiento de distintas habilidades, con lo cual la suma total de ejercicios sería de 24. El tiempo de ejecución de toda la rutina sería el equivalente a hacer la forma larga a una velocidad lenta. Y ahora que ya tenemos una idea general de lo que vamos a aprender, vamos a centrarnos primero en algunos conceptos técnicos que tenemos que dominar antes de meternos de lleno en los ejercicios. No debemos empezar el curso sin tener claro lo que es el recorrido de la cadera y la independencia que deberíamos tener entre la pelvis y la cintura. Si estamos en posición de caballo y hundo el peso y me siento, mi pelvis estaría mirando al centro porque el peso está repartido entre las dos piernas, como si fuese un arco. La carga se reparte en las dos columnas. Si yo presiono con esta pierna y me empujo hacia un lado y dejo que mi pelvis esté completamente relajada de manera que pueda aceptar el peso, de manera natural la pelvis va a mirar en dirección a esa pierna. Esto es muy importante para mantener la pelvis a nivel. Evidentemente, nuestra cadera tiene muchos grados de libertad, es decir, se puede mover de muchas maneras y yo puedo cambiar el peso y seguir mirando al frente, pero esto va a hacer que mi pelvis se incline. Como yo quiero mantener la pelvis a nivel y no tener ninguna tensión en las piernas, tengo que dejar que mi pelvis rote, es decir, que esta ingle se cierre. Podría también cometer el error de irme en el sentido contrario, pero si lo vemos en la rodilla, esto va a meter tensión en el ligamento interno y voy a tener que estar ganando los ángulos que he perdido aquí con la rodilla y con el tobillo. La clave de todo es que la estructura tiene que estar preparada para soportar una carga. Es decir, si solamente esta empuja y esta recibe, por el tipo de articulación que es una esfera que inserta en una esfera hueca, la cadera, va a provocarse una rotación automática y me voy a quedar mirando hacia ese lado. Estoy aquí porque esta pierna está empujando. Si deja de empujar, lo que va a hacer es querer buscar su posición equilibrada en el centro. Vuelve otra vez a tener el arco equilibrado. Si empujo con la otra pierna, sensación de presionar el suelo, me iría hacia el otro lado y mi pelvis estaría mirando hacia allá. Esta pierna no está tirando, está solamente recibiendo el peso. Por lo tanto, cuando ésta se relaja, quiere volver otra vez a donde se está equilibrando el peso. Con lo cual es muy importante cada vez que nos cambiamos de lado, cambiando el peso, es tener la sensación solamente de empujar y que si relajo el empuje, quiere volver. No la sensación de tirar desde la pierna, con lo cual si relajo el empuje, no me muevo. Presiono con una pierna, relajo, presiono con la otra pierna y relajo. Este movimiento de rotación automática en la cadera es lo que llamamos el recorrido de la cadera. El recorrido de la cadera y el movimiento independiente de la cintura que vamos a ver ahora a continuación son fundamentales para entender lo que se llama las 5 fases del paso dentro de lo que conocemos como las 13 fuerzas. De esto te hablé en una de las charlas del TE. Si no lo has visto y quieres saber más sobre ello, tienes el enlace ahí. La siguiente zona de movilidad sería la cintura. Si yo estoy sentado en mi pelvis,
Puedo mover mi cintura haciendo que gire hacia un lado o que gire hacia el otro. Es muy importante que si el movimiento está en la cintura, mi pelvis esté fija, es decir, no querría que me gire rotándome en los tobillos, sino que esté sentado y mi cintura, como si cogiese algo y lo fuese a poner al otro lado, sea rotado. Este movimiento de rotación también es un movimiento activo, de la misma manera que era este movimiento de empuje con la pierna. Si cuando empujaba con la pierna y dejaba de empujar volvía al equilibrio, cuando giro mi cintura y estoy aquí porque estoy llegando de manera activa, si relajo, la cintura querrá volver otra vez al equilibrio central. Lo mismo para el otro lado, hago de manera activa un giro, si relajo, querrá volver al equilibrio central. Podemos sumar estos dos movimientos y esto es lo que vamos a hacer en muchos de los ejercicios. Es decir, yo puedo empujar con mi pierna hacia el lateral y ahora mover mi cintura, relajar mi cintura y relajar mi pierna. Si me voy para el otro lado, lo mismo, puedo llevar mi pierna, de hecho podría girar la cintura para el lado contrario, relajar la cintura y relajar la pierna. Mucha gente tiene problemas con este movimiento porque se siente incapaz de independizar la pelvis y la cintura y dicen que es que ellos no tienen esa articulación, pero realmente esto no es cierto. Todos nosotros, si nos sentamos en una silla y apoyamos los isquiones son los huesos sobre los que nos apoyamos en el asiento, la pelvis se queda fija. Si yo quiero tomar un objeto de un lado de la mesa y llevarlo al otro, lo que estoy haciendo es mover mi cintura de manera natural. Aquí no nos cuesta nada hacerlo, nadie pretende moverse moviendo la pelvis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos hacerlo entonces cuando estamos de pie? No podemos hacerlo cuando estamos de pie porque no nos sentamos, seguimos estando levantados y entonces al girar se me arrastra la pelvis. Por eso es muy importante que cada vez que estamos en la posición realmente me hunda, me siente en la postura, deje caer el peso en las piernas, de manera que la pelvis se puede anclar, tener una estructura conectada con el suelo. Y ahora ya sí que puedo tomar las cosas y llevarlas para el otro lado utilizando solo mi cintura. Te animo a que practiques estos ejercicios hasta que tengas muy clara la independencia entre los dos elementos. Una manera de trabajar y ser claros con el movimiento y que no lo falseemos con los hombros es ponernos las manos delante del pecho y señalar en la dirección en la que el pecho está mirando. Si hago mi movimiento de las piernas, mis manos deberían estar mirando hacia la diagonal. Si aquí sumo el movimiento de la cintura, mis manos deberían aumentar unos grados más. Muy importante, no quiero falsearlo, no quiero llevarme los brazos están en el costado, con lo cual giro mi cintura o giro mi cintura y relajo mis piernas. Lo mismo aquí, puedo girar mi cintura y girar mi cintura. Y me puedo ir al otro lado, ahora la pelvis me lleva 45 grados, puedo amplificar eso con mi cintura, relajo, o volver al centro con mi cintura y venir. Cuando tengas esto claro, lo podemos practicar también en posiciones de arco. Si me pongo en un paso de arco, pierna derecha adelante, la pierna izquierda hacia la diagonal y la anchura de los hombros entre mis piernas para que sea un paso equilibrado. No lo hagas demasiado grande. Tienes que tener la sensación de que cuando estás al frente, tu pelvis esté mirando al frente. Si yo hago un paso de arco muy largo, mi pelvis no va a poder llegar al frente, va a estar tirándome porque la pierna está muy atrás. Entonces practica con un paso conservador, en el que realmente puedas sentir que cuando estoy detrás, mi pelvis mira en la dirección del pie que tiene el peso, y realmente estoy sentado aquí. Y cuando estoy delante, mi pelvis mira en la dirección de la pierna que tiene el peso y realmente cae sobre eso. Aquí puedo trabajar mi cintura para un lado, mi cintura para el otro, relajo, me empujo con la pierna, mi cintura para un lado y mi cintura para el otro. Bien, practica con las dos piernas, con la derecha adelante y con la izquierda adelante, hasta que te resulte realmente cómodo y que sientas que la pelvis no se te va. No queremos, muy importante, esto no, es que cuando yo vaya a mover la cintura, me arrastre la pelvis. Cuando yo vaya a mover aquí la cintura, me arrastre la pelvis. La sensación es de verdad de estar sentado sobre esa pierna, de manera que mi pelvis está claramente relajada sobre la estructura. En cualquiera de las dos posiciones o incluso en las posiciones intermedias, en cualquier punto,
mi cintura puede girar sin que se me vaya la pelvis. Practica estos movimientos como parte de tu calentamiento de la misma manera que un músico practicaría sus escalas. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darle al like. Quiero dar las gracias a toda la gente que me apoya, a todos los que me veis, a los que compartís mis vídeos, a la gente que me apoya por PayPal y a los que me apoya por Patreon. Muchas gracias a mis protectores, guardianes y héroes. Sin vosotros no podría hacer estos vídeos para compartirlos con toda la comunidad. En el siguiente vídeo empezaremos con los primeros ejercicios de la serie. Un saludo y nos vemos en la primera lección.